Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las salidas y entradas de Israel. Por su parte el Señor te ha dicho: Tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos ungieron como rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años, 7 años y 6 meses sobre Judá en Hebrón, y 33 años en Jerusalén sobre todo Israel y Judá. David se dirigió con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en el país. Estos dijeron a David: No entrarás aquí, pues te rechazarán hasta los ciegos y los cojos. Era como decir: David no entra aquí, pero David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. David iba engrandeciéndose, pues el Señor Dios del universo estaba con él. Palabra de Dios. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Un día hablaste en visión a tus santos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado de entre el pueblo. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda hasta el mar, y su derecha hasta el gran río. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder de los jefes de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar, si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. Créanme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Continuamos con el segundo libro de Samuel. Y hoy ya la figura preponderante, pasado todo el reino de Saúl, es David. David, que es el pastor del pueblo de Israel, elegido por Dios, consagrado por Samuel. Y ha hecho toda una, digamos así, una carrera al trono, mostrando qué corazón tan grande tiene él. Lucha por consolidar el pueblo de Israel que está dividido. Y entonces para ello
hace una ciudad diferente, conquista entonces Jerusalén para que se convierta en el centro y en torno a ella gire todo su reino. Lo logra, pero no todo el pueblo de Israel se une, y por eso entonces él gobierna distintamente en dos periodos, pero permanece más allí en Jerusalén. Es el pastor deseado por Dios, el rey deseado por Dios, el hombre que sabe de estrategia militar, el hombre que sabe del temor de Dios y al que el pueblo sigue y acata, y convierte pues a Jerusalén en la ciudad figura por excelencia del reino a la que hoy aspiramos todos los creyentes en Jesucristo. Ese Jesús que continúa hoy según San Marcos en esos disgustos con aquellos que se convierten en sus enemigos por la manera de obrar, porque quizás muchos están pensando ataca sus doctrinas y por eso le critican que lo que él hace lo hace apoyado en el demonio, y Jesús viene a decirles que no puede estar un reino dividido ni una familia, y se presentan esas dos situaciones que allí Jesús quiere demostrar cómo no va a subsistir el demonio si se están atacando, y él no puede subsistir ninguna institución donde hay división, por lo tanto él no está obrando sencillamente en nombre de ningún demonio, sino de Dios mismo, pero no le creen. Y coloca también el ejemplo del que se mete a robar una casa. Y entonces, ¿cómo aquel hombre al que le quieren saquear la casa no podrá saquearla mientras estén preparados? Jesús finalmente nos dice que todo eso que le han dicho es un pecado contra el Espíritu Santo que no podrá ser perdonado. Hay veces que la gente pregunta, bueno, ¿y en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? En no aceptar el perdón de Dios dado en Jesucristo. En no aceptar que Jesús hace las obras por su Espíritu. Es decir, no creer que Jesús es Dios. Ahí está el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Negar la obra de Jesús y negar la encarnación, que la encarnación es el motivo de la alegría del Evangelio, es negar la acción del Espíritu Santo y por lo tanto es entrar en pecado contra el Padre Celestial, porque no se le cree no solamente a Jesús, sino al Padre y a la acción del Espíritu. Pareciera que Jesús en estos textos se presenta como un poco pesimista. Quizás vemos a Jesús un poco apartado de la realidad, no tiene optimismo, no, todo lo contrario. Jesús era siempre el hombre optimista, realista, y que desde el hecho mismo de la encarnación nos ha ofrecido la mayor alegría para la humanidad, la verdadera alegría. El mensaje del Evangelio es sin duda un mensaje de alegría y esperanza. El que Él diga que no hay perdón, aquel que no acepta la acción del Espíritu, no significa que es motivo de tristeza. Dios quiere la salvación de todos y Dios quiere salvar a todo el hombre. El asunto es que no todo hombre se quiere dejar salvar. Por lo tanto, es rechazar la acción del Espíritu. Y eso es lo imperdonable. No dejarse perdonar cuando se nos está ofreciendo el perdón. Por lo tanto, Jesús no es una figura trágica de la existencia humana. Por el contrario, fijémonos que el texto evangélico es un texto de alegría, de esperanza, de buena noticia, de salvación para todos, y aunque termina en un drama de pasión, no queda allí, no es inconcluso. Después viene la alegría de la resurrección. ¿Y para qué la resurrección? Para vencer el mal fuerte que hay en el mundo. Y Jesús es más fuerte que el mal. Y entonces, así el mal queda desterrado en la resurrección de Cristo. Se nos ha facilitado la victoria
la alegría, porque hemos vencido al mal en Jesús. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz semana en el Señor.